Hola, hoy les voy a hablar de la crisis económica de 1929, mejor conocida como la Gran Depresión Económica de 1929. Esta fue una profunda recesión económica mundial que empezó a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30 o a principios de los 40, según el país. Fue la mayor y más importante depresión económica de la historia moderna y se utiliza en el siglo XXI como punto de referencia sobre lo que podría ser una futura caída de la economía mundial. Para esto, el 24 de octubre de 1929, de millones de acciones que se negociaban en la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos, perdieron su valor, con lo cual se desvanecieron las fortunas de grandes inversionistas, quebraron muchos bancos y la economía mundial entró en crisis. Esta crisis tuvo efectos devastadores tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados. La agricultura y las zonas rurales sufrieron fuerte frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de puestos de trabajo. Fueron las áreas dependientes del sector primario, industrias como la agricultura, la minería y la tala de árboles, son las que más sufrieron. Para esto, un dato importante a lo que se le llamaba crack, fue un rompimiento en la bolsa de valores, la economía mundial colapsó y tuvo un efecto en dominio. En este acontecimiento el dinero perdió su valor. Y aquí es cuando surge la expansión de la crisis en el resto del mundo. Estados Unidos es el primer productor y principal mercado. Tiene invertidos capitales por todo el mundo, principalmente por Europa, América Central y América del Sur. Y al producirse la crisis los va a retirar si las dimensiones mundiales de la economía estadounidense y la exportación de sus capitales, estos países se ven privados de financiación. Una de las causas, hay distintas causas, pero entre ellas fue la superproducción ante un mercado que no demandaba más productos, también subconsumos. Se beneficiaban las clases superiores y la mayoría se empobreció. Una de las consecuencias fue que desde 1925 la economía había ido creciendo en Norteamérica. La bolsa fue creciendo de manera espectacular debido a la especulación de los invasores sin tener correspondencia con el desarrollo de la economía. Ese desajuste tenía que estallar y así lo hizo el 24 de octubre de 1929. Aquí fue cuando empezó la crisis. Una de las consecuencias sociales fue la desigualdad en la estructura social. La crisis acentuó las desigualdades sociales, pues aunque se produjeron importantes quiebras en sus negocios, los patrimonios personales de los ricos no mermaron, en sí no disminuyeron. Mientras que la depresión afectó de lleno las clases medias y bajas. Para concluir, desde 1929 la economía americana había crecido de una forma continua. Los beneficios de la bolsa eran enormes. Después de varios años de crecimiento se produce una crisis en la bolsa de Nueva York. La causa de todo esto fue el crecimiento artificial de la bolsa que no se ajusta a la realidad económica de Estados Unidos. La crisis pasa a Europa, donde había invertido mucho capital. Alemania y Austria serán los que sufran más. Las consecuencias fueron tremendas. Se produce quiebra de bancos e industrias, paro y ruina de campesinos. Las consecuencias políticas serán un ascenso del sistema totalitario. Con esto concluyo el tema. Gracias por su atención. Mi nombre es Sandra Paula Flor Lobato, del sexto semestre Grupo A. Y la materia es Historia Universal.